Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un desafío bastante común para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? El cómo cumplir con regulaciones que a veces parecen, bueno, un poco complejas. Nos vamos a basar en un estudio académico dominicano sobre seguridad y salud en el trabajo, específicamente en las pymes. El eje central es el Reglamento 522-6 de República Dominicana. Está vigente desde 2006 y lo que pide son programas de seguridad y salud, la verdad, bastante detallados. Nuestra idea hoy es entender qué tan viable es esto para una pyme y qué impacto real tiene. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando una regulación le pide lo mismo a una corporación gigante que, digamos, a un taller pequeño? Vamos a ver qué encontramos. Exacto. El reglamento el 52206, establece, creo que son 20 elementos que todo programa de seguridad debe incluir. Y lo curioso, como decías, es que no distingue. O sea, da igual el tamaño de la empresa o su nivel de riesgo. Esto choca un poco con lo que se ve en otros lados, ¿no? En Estados Unidos, Irlanda, ahí sí adaptan los requisitos para las pymes. Claro. Y la investigación que estamos viendo encontró, pues, una brecha importante. Se analizaron 20 pymes, empresas de entre 15 y 200 empleados más o menos, y el nivel de cumplimiento promedio con este reglamento fue de apenas el 50.65%. La mitad. Es bajísimo. Sí, una brecha enorme. Y claro, el costo es un factor, clave. El costo promedio estimado para desarrollar e implementar estos programas en esas pymes fue de casi 743,000 pesos dominicanos. Pero, ojo, que en sectores como la construcción, por ejemplo, el costo se dispara. Promedió más de 2 millones de pesos para las dos constructoras que analizaron. 2 millones. Es muchísimo dinero para una pyme. Exacto. Y te lleva a preguntar, ¿no? ¿Es justo? O sea, ¿el derecho a la protección debería depender del tamaño de la empresa? Y aquí es donde los números generales se ponen muy interesantes. Mira, casi el 95% de las empresas dominicanas registradas tienen menos de 50 empleados, o sea, son pymes. Sin embargo, entre 2010 y 2013, ¿sabes cuántas presentaron programas de seguridad? Solo 280 empresas. 280. Muy pocas. Poquísimas. Y eso apenas cubría al 12.5% de los trabajadores del sector privado registrados. Accidentes reportados, los que causan incapacidad, se estabilizó un poco entre 2012 y 2014, que andaba por 18.5 por cada 200,000 horas trabajadas. Pero el índice de accidentes mortales, ese sí tuvo un salto preocupante en 2014. Llegó a 13.3 por cada 100,000 trabajadores afiliados. Entonces, uno esperaría que hubiera incentivos para mejorar, ¿verdad? Para que las empresas inviertan en seguridad, como, por ejemplo, reducir las primas del seguro de riesgos laborales si tienes baja siniestralidad. Sí, ese mecanismo existe, está en el Reglamento de Riesgos Laborales, pero el estudio señala que prácticamente no se aplica. Muy pocas empresas logran esa reclasificación a la baja, mientras que miles son ajustadas al alza. Y muchas veces por temas administrativos, ni siquiera por ser más riesgosas. El incentivo como que no funciona bien. Ajá. Y además está el rol del Ministerio de Trabajo. El estudio sugiere que tienen recursos limitados para la vigilancia y, algo importante, para el apoyo. Sí, habla de pocos inspectores para todo el país, un presupuesto históricamente bajo para estas funciones, pocas infracciones específicas de seguridad y salud que se emiten, incluso el número de inspecciones parece que bajó entre 2009 y 2013. O sea que la capacidad de supervisar y ayudar es limitada. Y parece que el esfuerzo de fiscalización se enfoca mucho en algunos sectores. Construcción, por ejemplo, o empresas de vigilancia por el tema de los comités mixtos. Otros sectores quedan más descubiertos, digamos. Y esto nos lleva a una hipótesis que plantea el estudio que es, bastante preocupante, que esta dificultad de cumplir para las pymes podía generar una especie de dumping social. ¿Dumping social? ¿A qué se refiere exactamente? Pues a que algunas empresas, al no poder o no querer cumplir, ahorran costos a costa de la seguridad de sus trabajadores. Y esto no solo perjudica a los empleados, sino que crea una competencia desleal para las empresas que sí hacen el esfuerzo por cumplir. Entiendo. O sea, una carrera hacia abajo en términos de seguridad. Exacto.
E incluso mencionan que a veces el no haber presentado el programa, que es un requisito del artículo 8.1, se usa en juicios laborales, pero más como un tecnicismo legal que por un interés real en mejorar la seguridad en sí. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué vemos? Pues una desconexión bastante clara, ¿no? Por un lado, una regulación, el 52206, que es ambiciosa, universal, quiere aplicar a todos por igual, pero choca con la realidad económica y operativa de la gran mayoría de las empresas del país, que son las pymes. Claro, el costo es alto, la complejidad de implementar esos 20 elementos es grande. Sí, sobre todo si lo comparas con modelos más simples, como los 8 puntos que sugiere NIOSH en Estados Unidos, para negocios pequeños. Al final, el cumplimiento real se ve muy limitado. Y la conclusión lógica del estudio es recomendar, pues, simplificar los requisitos para las pymes. También fortalecer el rol de asesoría del ministerio, no solo de vigilancia. Y quizá crear programas más específicos por sector. Tiene sentido, adaptarse a la realidad. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Ante recursos que siempre son limitados, tanto para las empresas como para el Estado, y viendo lo difícil que es implementar programas tan extensos para todos, ¿no sería más efectivo cambiar un poco el enfoque? Quizás menos exigencias universales tan complejas, y más apoyo focalizado, requisitos adaptados a la escala y al riesgo, y una vigilancia más inteligente, concentrada donde realmente hay más peligro, para lograr así mejoras tangibles en la seguridad de la gente que trabaja en las empresas más pequeñas, que al final son la mayoría en el país.